Hace tan solo una semana os he hablado sobre los préstamos que están referenciados al IRPH o al tipo CECA. En ese caso me refería a este tema para hablaros sobre la desaparición que se produjo a finales del año 2013 de dos de los tres índices IRPH que han existido, además de ese otro índice que he mencionado, el CECA. Sobre esa desaparición, lo que quise explicaros era cómo iba a influir en los préstamos que tuviesen este índice, en qué se iban a ver afectados y, en definitiva, qué iba a ocurrir con ellos en el futuro. Bueno, pues en ese caso os conté, os dejé abierto el final, ya que os dije qué pasaría en cualquiera de los supuestos que podían darse menos en uno, que es cuando el contrato determina que si se deja de publicar el índice que se había establecido, se seguiría aplicando siempre el último. Sobre esto tengo que mencionaros lo que han dicho los juzgados, algo que afecta también a muchos afectados por este índice IRPH. Por cierto, igual que ya adelanté la semana pasada, hoy te lo quiero recordar. El jueves 12 de diciembre a las 8 de la tarde voy a hacer un live en YouTube en el que voy a hablaros más a fondo sobre el IRPH, sobre todo porque precisamente por la cercanía de la sentencia que tiene que dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son muchas las dudas que todavía existen. Así que intentaré recorrer todo lo que hay alrededor de este índice. Lo que realmente es comparártelo con otros, fundamentalmente el Euribor. ¿Qué cantidades pagaría un consumidor con el IRPH frente a otro con el Euribor? ¿Cómo saber si lo tienes? Más o menos todo lo que te interesa saber si tienes este índice en tu préstamo. Y la parte más importante es que precisamente por ser un live, si tienes alguna duda sobre todo este asunto, podrás preguntarme en directo escribiendo en el chat. Así que voy a dejarte ya enlazado en la descripción de esta grabación el enlace de ese live que voy a hacer. Y si te interesa, pues puedes marcar que te avise en cuanto empiece. De todas formas, ya sabes, si te interesa, anótate en la agenda el 12 de diciembre a las 8 de la tarde. Ahora sí, volviendo al asunto de hoy, te pido que te quedes un ratito conmigo. Bueno, pues antes de continuar con lo que os traigo hoy, voy a hacer como siempre, presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Ahora ya sí, voy al asunto que os traigo. Como he dicho en la introducción, en noviembre de 2013, una ley, la Ley de Apoyo a los Emprendedores, acabó con el IRPH Bancos, con el IRPH Cajas y el tipo CECA. De forma que estos índices desaparecerían y ya no se volverían a publicar. Aunque os recuerdo que sigue existiendo el IRPH Entidades. No penséis que ya no existe el IRPH, solo que eran tres y ahora solo uno. Bueno, pues esa desaparición influyó en muchos contratos porque sobre todo el IRPH Cajas, que también el IRPH Bancos, se había establecido en muchos préstamos como el tipo que iba a determinar cada año los intereses que se iban a pagar. Entonces, como también os dije la semana pasada, esto conlleva que en todos esos casos en los que se había establecido uno de estos índices como referencia de los préstamos hipotecarios, tuviera que verse qué iba a ocurrir en el futuro y verse qué tipo de interés era el que iba a aplicárseles después de esa desaparición. Bueno, pues nos encontrábamos con que, según esa ley que eliminó estos IRPH, lo primero que teníamos que hacer es ver si en la propia escritura se decía qué ocurriría en el caso de que el índice que se había establecido dejara de publicarse. Es decir, habría que buscar en la escritura si se establecía un índice sustitutivo. Si había índice sustitutivo, se aplicaría ese. Y si no había ninguno, o el que se había establecido como sustitutivo era otro de los que también desaparecía, entonces es cuando teníamos que aplicar el que dice esa ley, que ya os dije que era el IRPH Entidades, pero al que había que hacerle un cálculo especial, que si te interesa, pues te recomiendo que te pases por la última grabación donde lo explicaba un poquito más a fondo. Bueno, dicho esto, es cuando tengo que hablaros de una cláusula que es muy común en los préstamos hipotecarios, sobre todo en los créditos abiertos que ha venido concediendo la Caixa
y que se comercializaron mucho. Se trata de una cláusula en la que el banco establece que si deja de publicarse el índice de referencia, se aplicará el último tipo de interés que se pudo calcular. Esto supone mantener para siempre el último tipo de interés que se aplicó. Supone convertir el préstamo, que es a interés variable, en un préstamo a tipo fijo. Y además, con los valores que había en esa época, que te adelanto, estaban en torno al 4%, que no es nada barato. Bueno, pues esto, como una cláusula que es, también puede declararse su nulidad. Y esto es algo que varios juzgados y también audiencias provinciales han hecho en los últimos años. Concretamente, tengo en la mano una sentencia de Tarragona, pero también hay sentencias que anulan estas cláusulas de Gerona, Burgos, Oviedo, León, Barcelona y otras tantas audiencias provinciales. En estas sentencias, lo que se dice es que al establecerse esta posibilidad, la de que el préstamo quede a tipo fijo, sin saber además a qué tipo fijo iba a quedar, cuando dejase de publicarse el índice que se había establecido, el consumidor no podía conocer realmente lo que le suponía esta cláusula, qué iba a suponerle económicamente para su bolsillo esta cláusula. Pero fundamentalmente porque en este tipo de contratos de préstamo lo que sí está claro es que el consumidor lo que quería es que se estableciera a interés variable. Y introduciendo esta cláusula, se estaba convirtiendo en un préstamo a interés fijo, sin tener en cuenta que se podía haber establecido cualquiera de los otros índices oficiales, como el Euribor, por ejemplo, algo que hoy habrían agradecido muchos consumidores. Entonces, al declararse la nulidad de esta cláusula, ya sí entraría en juego lo que disponía la ley para los casos en que no hubiera índice sustitutivo, aplicar el IRPH entidades. Bueno, ahora sí ya he despejado la parte que os dejé sin acabar la semana pasada. Bueno, espero que te haya gustado y te invito a que te suscribas al canal. Y si lo haces en YouTube, pues también te vendrá bien darle a la campanita para que te avisen de las nuevas grabaciones que vaya publicando y sobre todo te avise de ese vídeo en directo que te he anunciado al principio que haré el próximo 12 de diciembre a las 8 de la tarde. Para terminar, te digo, como siempre, cómo puedes contactar directamente conmigo. Bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.